¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un laberinto mental sin salida, que tus dudas, inseguridades y miedos te paralizan, te impiden avanzar, te hacen repetir los mismos errores una y otra vez? La verdad es dura, pero alguien tiene que decirla. Si sigues haciendo lo mismo, seguirás estancado, seguirás sintiéndote perdido, sin propósito, y cada día un poco más lejos de ser quien realmente quieres ser. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma de pensar con una claridad tan profunda, tan aterradora para los demás, que cambia la forma en que te ven y sobre todo cómo te ves a ti mismo? Un método que no se basa en fórmulas mágicas ni en falsas promesas, sino en un autoconocimiento honesto, en la psicología filosófica más pura, y en prácticas que puedes aplicar desde ya para tomar las riendas de tu mente y tu vida. Esta no es una invitación más al cambia tu vida en 5 minutos. Es un llamado a confrontar esas verdades que has estado evitando, a derribar los muros que te frenan y a descubrir un nivel de claridad mental que pocos alcanzan. Una claridad que te dará dirección, fuerza interior y libertad para dejar atrás el miedo al fracaso y la inseguridad que te carcome. Si quieres salir de ese ciclo de confusión y dudas, necesitas escuchar esto hasta el final, porque aquí está la clave que Montaigne, uno de los pensadores más audaces de la historia, nos dejó para pensar claro en un mundo que parece diseñado para confundirnos. Antes de seguir, te pido que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Mucha gente ve estos videos y no se inscribe, y por eso se pierden contenido que podría acelerar su transformación personal de verdad. Aquí no hay trucos ni atajos vacíos, sino aprendizaje real para quienes quieren evolucionar con integridad y profundidad. Prepárate para descubrir un camino hacia una mente más libre, un corazón más fuerte y una vida con propósito. Lo que vas a escuchar puede ser esa llave que tu mente estaba esperando para abrir nuevas puertas. Hay quienes intentan cambiar el mundo antes siquiera de mirarse al espejo. Montaigne hizo lo contrario. En pleno siglo XVI, rodeado de guerras religiosas, inestabilidad política y miedo a lo desconocido, decidió mirar hacia adentro, no por cobardía, sino por lucidez. En vez de pretender arreglar el mundo con grandes discursos, se dedicó a entender el único territorio que realmente podía explorar a fondo, él mismo. Y justo ahí empieza la claridad de pensamiento. En el silencio honesto de la introspección, Montaigne entendió algo que muchos aún ignoran, que conocerse a uno mismo es el único camino legítimo para comprender la vida. Sus escritos, redactados en una torre biblioteca, no eran discursos para impresionar a los demás. Eran conversaciones íntimas con su alma, y eso cambia todo. Sus pilares no estaban en fórmulas rígidas, sino en una práctica constante: observar, reflexionar, aceptar. No buscaba ser coherente a toda costa, sino ser honesto. Reconocía que la mente humana es un río en movimiento, y que exigir perfección constante es negar nuestra verdadera naturaleza. Por eso, su escritura fluye, se contradice a veces, pero siempre transmite una lucidez brutal. Montaigne nos muestra que la claridad no es ausencia de confusión, sino la capacidad de navegar dentro de ella sin perderse. No se trata de tener todo en orden, sino de saber pensar incluso cuando el caos está presente. Es como encender una vela en medio de la niebla. La luz no es enorme, pero basta para ver el siguiente paso. Hoy, en una época donde el exceso de información genera más ruido que conocimiento, los pilares de Montaigne siguen siendo un faro. Introspección, curiosidad, aceptación de nuestra complejidad. Quien cultiva esto empieza a pensar con una nitidez que en tiempos de ruido puede incomodar. Pero no hay otro camino. Quien quiere claridad necesita tener el coraje de mirar hacia adentro y quedarse ahí un rato más.
Una de las cosas más valientes que alguien puede hacer, y quizá una de las más raras, es mirar de frente sus propias ideas y preguntar, ¿y si estuviera equivocado? Montaigne lo hizo una y otra vez. No buscaba certezas impenetrables, sino preguntas sinceras. Dudaba de sí mismo, de los libros, de la religión, de la moral, de los hábitos, no por rebeldía ciega, sino por respeto a la verdad. Él sabía que la mente que se atreve a dudar se vuelve más clara, más humilde y más libre. Y eso es lo que asusta. Cuando alguien no se esconde detrás de certezas automáticas, su presencia descoloca. La mayoría está ocupada repitiendo lo que escuchó, defendiendo lo aprendido sin pensarlo. Montaigne, en cambio, se instalaba en la incomodidad de no saber. Decía que la ignorancia, asumida con honestidad, podía ser una fuerza. Y tenía razón, porque cuando dejamos de fingir que sabemos todo, empezamos a ver de verdad. Pero dudar no basta si no somos capaces de observarnos con honestidad brutal. Montaigne practicaba una autoobservación que rozaba lo quirúrgico. Se estudiaba como si fuera un objeto externo, sin maquillajes ni excusas. Miraba sus miedos, sus deseos, sus contradicciones, sus cambios de humor, y no lo hacía para castigarse, sino para entenderse, para reconciliarse con su humanidad. Es curioso cómo evitamos mirar hacia adentro. Preferimos juzgar a los demás, opinar sobre todo, distraernos con pantallas, rutinas, ruido. Pero la claridad empieza cuando apagamos todo eso y nos preguntamos, ¿quién soy cuando nadie me está viendo? Jung hablaba de la sombra, esas partes de nosotros que reprimimos o negamos, y decía que integrarlas era esencial para la individuación, ese proceso de volvernos quienes realmente somos. Montaigne no usó esos términos, pero caminaba por esa misma senda. La autoobservación radical que él proponía no busca perfección, busca verdad. Y eso requiere coraje, porque muchas veces descubrimos que no somos tan coherentes como pensábamos, que hay orgullo donde creíamos humildad, envidia donde pensábamos que había admiración. Pero si nos quedamos ahí, mirando con compasión y sin escapar, algo empieza a cambiar. Nos volvemos más humanos y, por tanto, más capaces de comprender a otros, porque al final, conocerse no es un acto egoísta, es un puente hacia la empatía. Quien ha explorado su caos interno puede reconocerlo en el otro sin juzgar, puede escuchar sin necesidad de tener razón, puede acompañar sin imponer. Es ese tipo de lucidez que no grita, pero transforma. No se trata de iluminar o salvar, ninguém, solo de sostener una mirada limpia sobre lo que somos, y eso, en tiempos de máscaras y poses, ya es revolucionario. Hay algo profundamente liberador en pensar por cuenta propia. Montaigne lo sabía, leía muchísimo, historia, filosofía, poesía, religión, pero nunca aceptaba una idea sin antes filtrarla por el lente de su propia conciencia. No importaba si venía de Cicerón, Séneca o Aristóteles. Si no resonaba con su experiencia viva, la descartaba. Esa es la esencia de la independencia. Mental, aprender de todos, pero no pertenecer ciegamente a ninguno. En un mundo saturado de opiniones, algoritmos que te dicen qué pensar y multitudes que repiten sin cuestionar, desarrollar esta independencia se vuelve un acto casi subversivo, porque implica detenerse, respirar y preguntarse, ¿esto es realmente mío o solo lo repetí tantas veces que terminé creyendo? Montaigne no necesitaba estar de acuerdo con todo o mundo. Necesitaba estar en paz con la propia conciencia. Pero la independencia no viene sola, viene acompañada de una verdad incómoda. Somos contradictorios. Mucho. Podemos sentir amor y rabia por la misma persona. Podemos desear algo profundamente y sabotearlo al mismo tiempo. Montaigne no temía eso. Al contrario, lo aceptaba con una honestidad casi desconcertante. Decía cosas como, yo no retrato el ser, retrato el pasar,
dejando claro que él mismo era una obra en movimiento. Y es que pretender ser siempre coherente, siempre racional, siempre claro, es una fantasía. Kierkegaard decía que el ser humano es una síntesis de opuestos, y Jung reforzaba que solo podemos integrarnos por completo cuando abrazamos también aquello que negamos. Montaigne no luchaba contra sus contradicciones, las observaba con curiosidad, las registraba y las dejaba hablar. Eso le daba una lucidez extraña, no la del que tiene todas las respuestas, sino la del que se atreve a convivir con las preguntas. Y ahí está una pista importante. La claridad no es limpieza, es profundidad. No es eliminar el caos, sino mirar dentro de él con una linterna en la mano, sin juicio, sin prisa. Montaigne entendía que la mente humana no es un edificio sólido, sino un jardín con zonas salvajes, caminos que se cruzan y flores que brotan donde menos se espera. Por eso, su pensamiento no es rígido, es como una conversación viva, que se permite cambiar de rumbo sin perder el sentido. Y esa flexibilidad, en lugar de debilitar, fortalece. Porque cuando alguien es capaz de decir, no, sé, me equivoqué, o yo también soy así a veces, algo se rompe y algo se libera. No hay nada más claro que un ser humano que dejó de fingir que es perfecto. Alguien que se acepta con sus luces y sombras, que piensa por sí mismo, que duda con dignidad. Esa claridad no brilla para impresionar, brilla porque es real. Montaigne tenía un talento especial para anclar su mente en el presente, algo que muchos de nosotros perdemos en el vaivén de preocupaciones y anticipaciones. Para él, la claridad de pensamiento nacía de esa atención al ahora, esa mirada que no se dispersa en fantasmas del futuro ni en sombras del pasado. Sabía que gran parte del sufrimiento humano surge no por lo que ocurre, sino por lo que imaginamos que podría ocurrir. Ese hábito tan común de fabricar problemas que en realidad nunca llegan. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has estado atrapado en un miedo o una ansiedad que al final no se materializó? Montaigne, con su sensibilidad de observador, entendió que la mente, cuando se escapa hacia el futuro, tiende a crear tormentas donde solo hay calma, y esa distracción constante del presente nubla la claridad con ruido mental, distracciones, automatismos que funcionan como trampas invisibles. Por eso, su respuesta fue sencilla y poderosa: prestar atención al instante, no en un sentido místico o esotérico, sino en el sentido práctico de notar lo que está pasando dentro y fuera, sin juzgar, solo observando. Ese ejercicio de presencia activa abre una ventana para cuestionar esas reacciones automáticas que tomamos por verdad absoluta. ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me preocupo? ¿Qué me estoy contando a mí mismo? Al desafiar esas respuestas automáticas, la mente empieza a desenredar sus nudos. Además, Montaigne encontró en la escritura un aliado imprescindible para esta claridad. Escribir para él no era solo un acto de comunicar, sino un proceso de descubrir. La hoja en blanco se transformaba en un espejo donde podía reflejar sus ideas, sus dudas, sus miedos y sus contradicciones. Al poner las palabras afuera, se forzaba a ver con más nitidez aquello que a veces la mente tapa con excusas o justificaciones. Escribir permite que el pensamiento se vuelva tangible, que lo borroso se aclare, que el ruido de la mente se transforme en un mensaje coherente. No es casualidad que Montaigne haya inventado el género del ensayo justamente como un espacio para esa exploración personal y sin certezas. La escritura lo ayudaba a afilar su mente, a filtrar lo esencial y a reconocer lo superfluo. Por eso, cuando sientas que tu mente está saturada o que tus emociones te nublan, recuerda la invitación de Montaigne. Vuelve al presente y escribe, aunque sea unas líneas.
Ese pequeño acto puede ser el espejo que necesitas para empezar a pensar con una claridad que asusta, porque revela quién eres de verdad, sin máscaras ni distracciones. Montaigne nos invita a un salto que no es fácil, pero sí profundamente liberador: desapegarnos de nuestra identidad fija. Muchas veces confundimos quiénes somos con nuestras opiniones, nuestros errores o incluso con las etiquetas que otros nos han puesto. Pero él nos recuerda que no somos esos pensamientos ni esas historias repetidas. Somos el observador de todo eso, la conciencia que mira sin juzgar. Este desapego no significa indiferencia o frialdad, sino la habilidad de separarnos de lo que creemos que nos define para encontrar una esencia más amplia y auténtica. Es como mirar un río. No somos el agua que corre ni las hojas que flotan, sino la superficie que las refleja y las deja pasar. Cuando Montaigne habla de libertad, habla de esta capacidad de soltar lo que nos ata a una identidad rígida y vernos como seres en constante movimiento. Otra pieza fundamental de esta libertad, según Montaigne, es el confrontar la muerte. Parece un tema oscuro y temido, pero en realidad es una enseñanza luminosa. Al aceptar la impermanencia de todo, nuestra vida, nuestras posesiones, nuestras ideas, aprendemos a vivir con más autenticidad. La conciencia de la finitud despeja la niebla de la trivialidad y pone en primer plano lo que realmente importa. Epicteto, en su filosofía estoica, decía que la muerte no debe ser temida, porque es simplemente parte del orden natural. Montaigne, aunque no era un estoico puro, compartía esta mirada. Cuando dejamos de evadir la muerte, cuando la enfrentamos con sinceridad, ganamos claridad para priorizar lo esencial y vivir con valor. Ya no postergamos sueños, ya no nos atrapamos en peleas sin sentido. Aceptar que todo es transitorio nos libera para ser más genuinos, para expresar lo que realmente somos sin miedo al juicio o al fracaso. Es en ese espacio de desapego donde la vida se vuelve más ligera y a la vez más profunda. La muerte, paradójicamente, nos enseña a vivir. Este camino no es fácil. Requiere valentía para mirar sin tapujos y desapegarse de capas y capas de identidades construidas. Pero es la verdadera puerta hacia la libertad mental y emocional. Y cuando empezamos a andar por ahí, la claridad que Montaigne nos ofrece se siente menos como un ideal y más como una práctica posible, cotidiana. Quizá la lección más profunda que Montaigne nos deja es la aceptación radical de que no hay una respuesta definitiva para las grandes preguntas de la vida. En un mundo que nos empuja a buscar certezas absolutas, fórmulas infalibles y verdades inmutables, Montaigne nos desafía a soltar esa necesidad, porque, paradójicamente, la búsqueda obsesiva de respuestas fijas se convierte en la enemiga número uno de la claridad mental. La vida, en su esencia, es un río que fluye, nunca un lago quieto. Está llena de matices, de contradicciones y de cambios constantes. Intentar encajarla en categorías cerradas es como querer atrapar el viento con las manos. Montaigne nos invita a abrazar esa fluidez, a aprender a navegar entre preguntas sin esperar certezas eternas. Esta aceptación de la incertidumbre no es resignación ni pasividad, es una forma activa de libertad. Al renunciar a controlar todo, dejamos de perder energía luchando contra la realidad tal como es. En vez de eso, abrimos espacio para ver el mundo con ojos más claros, sin los filtros distorsionados del miedo, la ansiedad o el deseo de control. Imagina la mente como un espejo. Si el espejo está manchado con prejuicios o expectativas rígidas, reflejará una imagen borrosa y deformada. Pero si lo limpiamos y lo dejamos ser, mostrará la realidad tal cual, con toda su complejidad y belleza. Montaigne nos enseña a mantener ese espejo limpio, no con certezas, sino con aceptación.
Esta libertad de no tener que aferrarse a una sola respuesta nos permite vivir con más flexibilidad y autenticidad. Jordan Peterson habla mucho sobre la importancia de la responsabilidad, pero también de aceptar la complejidad y la ambigüedad de la vida. Brené Brown, por su parte, nos recuerda que la vulnerabilidad es la puerta hacia la valentía, y la valentía es imprescindible para vivir sin certezas absolutas. Entonces, en vez de buscar el final o la respuesta definitiva, Montaigne nos propone un camino diferente: ser viajeros curiosos y humildes, dispuestos a cuestionar y a aprender sin cesar, a entender que la claridad mental no es un estado estático, sino un proceso dinámico que se alimenta justamente de la incertidumbre. Y así, en ese fluir sin certezas, encontramos la verdadera libertad, la libertad de ser imperfectos, cambiantes y completos, sin la presión de tener que saberlo todo. Es ahí donde la mente se abre, donde la vida se siente más auténtica y donde el miedo a lo desconocido se transforma en una invitación a seguir explorando. Ahora que has descubierto el método de Montaigne para pensar con claridad que asusta a las personas, te dejo una pregunta. ¿Qué crees que te impide hoy pensar con esa lucidez? ¿Es miedo, falta de autoconocimiento o simplemente hábitos mentales arraigados? Quiero que compartas tu experiencia o tu opinión sobre este video en los comentarios, porque tu voz importa y puede ayudar a otros en su camino. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos contenidos que transformarán tu forma de pensar y vivir. Cada video aquí es un paso más hacia tu mejor versión. Y ya que estás aquí, te recomiendo ver el próximo video que aparecerá en pantalla: cómo manejar la incertidumbre y convertirla en tu mayor aliada. No te lo pierdas, porque la verdadera libertad mental comienza allí. Gracias por acompañarme en esta jornada. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.